La Starship Super Heavy es una encarnación brillante y gigantesca de toda la visión que tiene Elon Musk para el futuro de SpaceX. Este cohete será el que los gobierne a todos. Sin duda, la Starship es el medio para alcanzar el objetivo final de Elon Musk de colonizar Marte. Todo lo que SpaceX ha hecho hasta el momento ha sido para ejecutar de una forma viable todo el proyecto de la Starship. Y ahora que finalmente ha llegado, SpaceX centrará todos sus esfuerzos en este proyecto. Desarrollar una nave de estas dimensiones ha sido una tarea épica. Hasta el momento hemos ido viendo cómo han habido muchas iteraciones en el diseño a lo largo de los años, que finalmente han derivado en la nave Starship que conocemos hoy en día. Cada aspecto de este cohete es intencionalmente funcional y tienen su propia razón para desarrollarse de la manera que se ha hecho. El objetivo de aterrizar en Marte fue lo primero y lo único que Elon Musk tenía en su cabeza cuando tuvo la idea de crear SpaceX. Pero Elon no estaba imaginando ciudades marcianas ni flotas gigantescas para colonizar Marte. Su idea original era bastante simple. En su momento Musk pensó que sería genial aterrizar un invernadero lleno de semillas en el planeta rojo y transmitir imágenes a medida que las plantas fueran creciendo en ese desierto inhóspito. Él pensó que mostrarle al mundo cómo la vida puede sustentarse fuera de nuestro planeta inspiraría a muchísimas personas y sobre todo a las nuevas generaciones acerca de la exploración espacial humana. Mars Oasis era más parecido a un proyecto filantrópico que algo científico y tecnológico. Musk no estaba pensando en comenzar una compañía de cohetes espaciales, sino que si muchos estadounidenses tenían interés por explorar el espacio, ayudaría a que la NASA recibiera más financiación por parte del gobierno y así volver a los momentos gloriosos del programa Apolo. Esto fue el año 2001 y Elon tenía alrededor de 175 millones de dólares después de vender parte de su propiedad de PayPal, por lo que andaría inspirado y salió en busca de un cohete. Este fue el momento donde las cosas se complicaron. Elon descubrió que su fortuna por PayPal, que en 2001 era mucho dinero, no podía comprarse lo que quería. El cohete americano más barato era el Boeing Delta II, con un coste de 65 millones por lanzamiento. Por lo tanto, el efectivo con el que contaba era para un máximo de 2 lanzamientos. De ahí Elon viajó a Rusia tratando de comprar misiles balísticos intercontinentales desnuclearizados, pero las negociaciones terminaron con los rusos riéndose de más, lo que implicó un viaje de vuelta a casa sin cohete y golpeado moralmente. Pero fue en este viaje de vuelta donde todo cambió. Es en este vuelo donde oficialmente SpaceX nació, con un más dolido, inspirado y decidido a cambiar el rumbo de la exploración espacial. Elon se dio cuenta que estaba equivocado. No era que la gente había perdido interés por el espacio, sino que en la práctica seguía siendo muy difícil acceder al espacio y sobre todo que era una forma brutal de quemar recursos económicos. Todo esto y muchísimos más detalles los podéis encontrar en este libro, que hay algunos momentos donde os partirá el corazón, que lo podéis encontrar en muchísimas librerías y plataformas y de verdad os lo recomiendo. En una entrevista en 2014 en Khan Academy, Elon Musk dijo: "Pensaba que no había suficiente voluntad, pero en realidad había muchísima voluntad. Si la gente creía que había una manera. Así que decidí, vale, bien, necesito trabajar en este camino". Avancemos rápidamente en la primera década de la historia de SpaceX hasta el nacimiento real de la Starship en el año 2016. Elon reveló al mundo su solución al problema que había descubierto muchos años atrás, una manera para que las personas puedan explorar finalmente el espacio. Este era el Sistema de Transporte Interplanetario, o también conocido como ITS. Te resulta bastante familiar, ¿verdad? Es aquí donde debemos reconocer a los ingenieros de SpaceX. Ellos han estado muy acertados desde el primer momento. La característica más llamativa de este era su increíble tamaño y potencia. Con una altura de unos 122 metros y 12 metros de diámetro, este Goliath hecho a base de fibra de carbono despegaría con la potencia de 42 motores Raptor que usarían metano como combustible, lo que generaría un total de 13.000 toneladas métricas de empuje y aceleraría el gigantesco cohete 7 veces más rápido que la velocidad del sonido. Después de la separación, la nave espacial de la etapa superior usaría 9 motores Raptor,
6 de ellos optimizados para el vacío. Contaría con una capacidad de carga total de 450 toneladas métricas. El propulsor después volvería a ingresar en la atmósfera, al igual que lo hace el Falcon 9, y realizaría un regreso junto a la plataforma de lanzamiento. Esto permitiría realizar una rápida inspección y volver a cargar una nave cisterna encima del cohete para hacerlo volar otra vez. En la órbita, la nave cisterna se acoplaría a la nave para transferir el combustible. Se necesitaría un total de 5 viajes de cisterna para llenar la nave de combustible antes de partir hacia Marte. El aterrizaje en Marte comenzaría con una reentrada en la atmósfera del planeta utilizando el cuerpo del cohete como freno para la fricción. Y finalmente la nave giraría y encendería los 3 motores Raptor para realizar un aterrizaje controlado, desplegando por último las patas de aterrizaje. Mientras estuvieran en Marte, los primeros exploradores utilizarían los recursos in situ para gestionar la fabricación de los combustibles, tanto metano como oxígeno líquido, para poder realizar el viaje de regreso a casa. Extrayendo el CO2 de la atmósfera marciana y extrayendo el agua de la superficie. Luego simplemente despegarían de Marte y volverían a la Tierra. Según los cálculos de SpaceX, podrían reducir el coste de forma exponencial al hacer que sus 3 principales componentes de hardware sean totalmente reutilizables. Con 1000 lanzamientos de vida del propulsor, 100 misiones del cisterna y un total de 12 misiones de la nave interplanetaria, en un total de vida operativa de 25 años, la producción de los 3 componentes costaría un total de 560 millones de dólares. Pero teniendo en cuenta las cifras de reutilización, el costo de mantenimiento entre vuelos, el coste total de cada viaje en Marte se reduciría a unos 62 millones, lo que equivale a un coste por tonelada a Marte de solo 140.000 dólares. Comparado con los 65 millones por lanzamiento que le hubiera costado pagar para su idea del invernadero marciano 15 años antes, esto reescribía totalmente la economía de los viajes espaciales. Como ya sabrás, SpaceX es una compañía que le encanta la eficiencia y odia anclarse en un único diseño. Están iterando constantemente, por lo que en el año 2017 hubo una actualización con un cambio tanto de nombre como de diseño. El BFT, que viene a significar The Big Falcon Rocket, como en una versión más grande del Falcon 9. De cualquier manera, en esta actualización, el cohete encogió un poco y perdió algo de potencia. Ahora pasaba a los 9 metros de diámetro y 106 metros de alto, y luciendo solo 31 motores Raptor. La nave también contaba con un número inferior de motores, un total de 6, lo que implicaba que reduciría su capacidad de carga a órbita baja, a un total de 150 toneladas métricas. Esto está muy cerca de la forma actual que tiene la nave Starship. Pero, ¿por qué Elon Musk sintió la necesidad de reducir su gigantesco cohete? Básicamente, SpaceX se dio cuenta que no había dinero suficiente para financiar únicamente un proyecto dedicado solamente a los viajes interplanetarios, y aunque la idea era súper guay, carecía bastante de practicidad. Por lo que, al reducir un poco el tamaño del SpaceX ITS, la compañía pensó que podrían utilizar el BFR para hacer todas las operaciones necesarias de la compañía, desde lanzar satélites, vuelos de reabastecimiento a la ISS e incluso misiones más rudimentarias a Marte o la Luna. Y al hacer esto, SpaceX consolidaría todos los recursos que se utilizan ahora mismo tanto con el Falcon 9, con el Falcon Heavy y las cápsulas Dragon. Todos estos aplicados a este nuevo sistema. Lo que le ha venido de gran ayuda ha sido cómo se ha vuelto totalmente confiable y reutilizable el cohete Falcon 9 hasta tal punto que apenas necesitan fabricarlo. Y no solo eso, sino que SpaceX ya ha dejado de fabricar las cápsulas Dragon, ya que con los que cuentan ahora mismo son totalmente confiables y reutilizables hasta que la Starship Super Heavy esté lista. ¿No os parece increíble? En 2018, Elon presentó un nuevo diseño del BFR. Esta vez, el cambio más significativo fue el diseño exterior. La longitud total había vuelto a crecer ligeramente hasta los 118 metros de altura, pero lo más llamativo era que ahora la nave tenía alas. El nuevo diseño contaba con 3 gigantescas aletas en la parte inferior y otras 2 en el cono superior. El propio Musk dejó claro que a pesar de que le daba un toque más cool,
La razón principal era porque estas iban a ser extremadamente funcionales. Las estructuras traseras serían en realidad patas de aterrizaje, además de contar con actuadores hidráulicos que le permitirían controlar la aerodinámica de la nave en el reingreso. Las dos aletas del cono superior también serían una parte fundamental para el guiado de la nave. De esta manera la nave sería capaz de controlar totalmente la aerodinámica mientras realiza la reentrada. Bien, ahora avancemos rápidamente desde allí hasta la presentación de Elon en el año 2022, porque esta fue la primera actualización donde presentó un cohete gigantesco, funcional y real en vivo y en directo. Esta vez no se trataba de un render de SpaceX, sino que mostraba que habían construido este monstruo que muchos pensaban que no lo conseguiría. El cambio en el nombre de BFR a Starship fue básicamente porque con lo de Big Falcon Rocket había un malentendido colosal. Esto no era un Falcon, sino algo totalmente diferente. Se había realizado unos cambios obvios desde los renders del BFR al prototipo real de la Starship Super Heavy. El diseño de las aletas había sufrido modificaciones en favor de unas nuevas 4 aletas, 2 pequeñas en el cono superior y otras 2 más grandes en la parte inferior. Pero en este punto Elon se había comprometido con una nueva idea para la torre de lanzamiento. Añadirían 2 brazos mecánicos apodados como palillos chinos o chopsticks para atrapar ambas etapas del sistema en la reentrada, por lo que cualquier nave que fuera a la órbita no necesitaría patas de aterrizaje, lo que significaba que la tercera aleta en la base ya no tenía sentido y también se ahorraba muchísimo peso, con lo que conllevaba el tren de aterrizaje. Hay que decir que esto también nos hacía ver cómo de complejo va siendo el sistema Starship comparado con los primeros renders de hace años. En un principio SpaceX tenía pensado hacer su ITS y su BFR a partir de un material compuesto de fibra de carbono para lograr ahorrar el máximo peso posible, pero rápidamente descubrieron que habían más puntos negativos que positivos para este material ligero. Es muy costoso, casi imposible de fabricar en el tamaño y la escala que exigía el Starship, además que la fibra de carbono es sensible al calor, lo que requeriría un escudo térmico mucho más robusto para protegerlo en la reentrada. Al hacer la Starship a partir de anillos sólidos de acero inoxidable, SpaceX consiguió una estructura del cohete mucho más robusta, más económica, más fácil de construir y sobre todo mucho más resistente al calor, por lo que podían hacer un escudo térmico mucho más ligero y compensar la diferencia del peso final entre ambos materiales. Fue en esta interacción con la que la gigantesca nave de Musk finalmente despegó del suelo y voló. Es verdad que no consiguió llegar al espacio en el primer intento, pero mostró un gran espectáculo. Lo más impresionante de esto es que solo le ha tomado 7 años pasar de esta locura de ciencia ficción a la máquina voladora más grande y más poderosa jamás creada por el ser humano. El futuro de la compañía depende de este gran proyecto y nada más importa hasta que lo logren. Y bueno, ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que SpaceX ha hecho bien apostando todo al proyecto Starship Super Heavy? Déjame tu opinión en los comentarios que los leo absolutamente todos. Espero que te haya gustado mucho este vídeo y si es así dale un buen like. Sobre todo no te olvides de suscribirte, que eso me ayuda mucho a seguir creciendo. Y si te gusta mantenerte informado, pásate tanto por mi Instagram como por mi Twitter, donde subo un montón de noticias muy buenas. Y nada más, muchas gracias por ver este vídeo, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.